En el silencio profundo de la historia se alza una pregunta que atraviesa los siglos como un eco inquebrantable. ¿Puede un hombre, con su sabiduría y poder, sostener la grandeza de un reino y al mismo tiempo la pureza de su alma? Es la encrucijada que encarna la vida de Salomón, hijo de David, heredero de un trono bañado en gloria y lágrimas, rey cuya sabiduría maravilló al mundo, pero cuyo corazón se debatió entre la devoción al Dios de sus padres y las seducciones de su tiempo. La suya no es simplemente una historia de poder, es una sinfonía de luces y sombras, de esplendor y fragilidad, de la gloria más elevada y la caída más dolorosa. Los días en que Salomón vino al mundo estaban cargados de tensiones. Jerusalén había sido conquistada por David, el guerrero poeta que transformó un pueblo errante en una nación temida. Pero tras la victoria resonaba aún el eco de intrigas palaciegas, heridas abiertas en el corazón de Israel y enemigos vigilantes en las fronteras. Era una tierra marcada por la promesa divina, pero también por la fragilidad humana. En este escenario, Salomón nació no como el primogénito, sino como un hijo que cargaba sobre sí una historia compleja. Su madre, Betsabé, fue la mujer por la que David cometió un error devastador, un pecado manchado de muerte y de perdón. Desde sus primeros días, Salomón estaba destinado a ser el fruto de un amor improbable y de una misericordia extraordinaria. El niño creció bajo la mirada vigilante de un padre que había conocido la guerra y de una madre que había probado el dolor y la esperanza. Jerusalén era un hervidero de política y fe. El arca del pacto reposaba en una tienda, esperando el día en que el sueño de un templo digno pudiera cumplirse. En las calles, mercaderes y soldados convivían en un cruce de culturas, hebreos, jebuseos, fenicios, edomitas, todos mezclados en una ciudad que respiraba tanto promesas divinas como ambiciones humanas. En ese crisol, la infancia de Salomón estuvo marcada por la educación en la ley de Jehová, pero también por la conciencia de que el poder es un campo minado. La sucesión al trono no era un camino seguro. David, ya anciano, había engendrado muchos hijos, y cada uno guardaba aspiraciones. Adonías, mayor que Salomón, se consideraba heredero natural. Las luchas palaciegas se tornaron intensas. Pero en el telón de fondo estaba la palabra de Jehová. A Salomón, el hijo de Betsabé, le correspondería continuar la dinastía. El corazón de David se inclinaba a favor de este hijo que parecía reflejar no la fuerza bruta, sino la promesa de paz y sabiduría. El día llegó cuando, en un giro dramático, Betsabé y el profeta Natán intercedieron para asegurar que Salomón fuera proclamado rey antes de que Adonías pudiera consolidar su propia proclamación. Fue ungido en Gión, y el sonido de las trompetas y los gritos de júbilo apagaron la rebelión. Así, en un instante cargado de tensión, la corona de Israel se posó sobre la cabeza de un joven cuya verdadera grandeza aún estaba por revelarse. Los primeros días de su reinado estuvieron marcados por la incertidumbre. Heredar el trono de David era tanto un honor como un peso imposible de medir. Los enemigos acechaban, los rivales internos todavía respiraban conspiración, y el pueblo esperaba justicia. En ese torbellino, Salomón se mostró firme y estratégico. Con una sabiduría temprana, consolidó su poder, castigó a quienes representaban una amenaza, como Adonías, Joab y Simei, asegurando así que la casa real quedara libre de intrigas peligrosas. Fue un inicio duro, teñido de sangre, pero necesario para asentar el cimiento de su gobierno. La paz futura debía nacer de decisiones implacables. Y entonces, en medio de esa tormenta de responsabilidades, ocurrió el momento que definiría su destino. Una noche, en Gabaón, Jehová se apareció a Salomón en un sueño y le ofreció algo inaudito. Pide lo que quieras que yo te dé. Pocos hombres han tenido en sus manos una oportunidad tan vasta. Salomón, consciente de su juventud y de la enormidad del trono, no pidió riquezas, ni victorias militares, ni larga vida. Con humildad y visión, pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo, discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. Fue la petición de un rey que comprendía que el verdadero poder no se sostiene en la espada, sino en la sabiduría. Y Jehová, complacido, le concedió no solo esa sabiduría incomparable, sino también riquezas y honra que ningún otro rey alcanzaría en su tiempo. La fama de su sabiduría pronto comenzó a expandirse como un fuego que ninguna frontera podía contener. Uno de los primeros relatos que la tradición conservó fue el juicio entre dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. Ante la imposibilidad de pruebas, Salomón propuso dividir al niño en dos con una espada. Fue una estrategia de sabiduría pura, pues reveló la verdadera madre al exponer su compasión.
Ese juicio se convirtió en un símbolo universal de inteligencia y justicia, y desde entonces el nombre de Salomón comenzó a viajar de boca en boca, de reino en reino, como sinónimo de discernimiento divino. Consolidado en el trono y adornado con el don de la sabiduría, Salomón comenzó a soñar con lo que su padre había anhelado, pero no pudo realizar: la construcción de un templo para Jehová. David había reunido materiales, había trazado planes, pero su vida guerrera le negó ese privilegio. Salomón, cuyo nombre deriva de Salom, paz, sería el encargado de edificar la casa donde habitaría la gloria de Dios en medio de Israel. El proyecto era colosal, no solo por su dimensión arquitectónica, sino por su significado espiritual y político. Un templo en Jerusalén consolidaría la ciudad no solo como capital política, sino como corazón espiritual de la nación. Sería el símbolo de la alianza entre Jehová y su pueblo, un faro para las naciones. Pero antes de poner la primera piedra, Salomón desplegó su genio político. Sabía que la construcción requeriría alianzas y recursos. Extendió su mano hacia Hiram, rey de Tiro, experto en maderas de cedro y ciprés, materiales indispensables para una obra majestuosa. La alianza con Fenicia no solo trajo los materiales más finos, sino también artesanos hábiles, hombres capaces de trabajar el bronce y el oro con una maestría inigualable. Fue una estrategia diplomática brillante. Aseguraba paz con sus vecinos y acceso a los tesoros naturales de la región. Al mismo tiempo, Salomón reorganizó la administración interna de Israel. Dividió el reino en distritos para asegurar un flujo constante de tributos y recursos. La economía floreció bajo su mando, las rutas comerciales se expandieron, y Jerusalén comenzó a transformarse en una metrópoli resplandeciente, donde las caravanas traían especias, oro, caballos y piedras preciosas. El reino de Israel alcanzó un esplendor sin precedentes. Pero en el centro de esa visión grandiosa estaba el templo, el lugar donde lo eterno se encontraría con lo humano. El inicio de la construcción del templo fue un acto cargado de solemnidad. Miles de hombres fueron convocados, canteros que labraban piedras en silencio, sin martillos que interrumpieran la sacralidad de la obra, carpinteros que daban forma a vigas traídas de las montañas del Líbano, orfebres que preparaban utensilios de oro para el servicio. Cada día, Jerusalén resonaba con el rumor de un pueblo entero volcado en una tarea que trascendía la arquitectura. Era la edificación de un símbolo eterno. Y al frente, Salomón, el rey sabio, el constructor de sueños, el hombre que parecía estar cumpliendo no solo su destino, sino el de toda una nación. La primera etapa de su reinado era la de un ascenso imparable. Salomón había asegurado su trono, ganado fama por su sabiduría, desplegado su genio político y puesto en marcha la mayor obra espiritual de su tiempo. Aún brillaba como un sol en pleno mediodía, sin que se advirtieran las sombras que más tarde oscurecerían su horizonte. Por ahora, su nombre era sinónimo de grandeza, y los pueblos vecinos lo miraban con respeto y asombro. El hijo de David, nacido en medio de la fragilidad humana, se alzaba como un rey cuya sabiduría parecía reflejar la gloria misma de Jehová. El sonido de martillos y cinceles continuó llenando Jerusalén durante años, aunque nunca dentro del terreno del templo, pues allí las piedras llegaban ya preparadas, como si el silencio mismo fuera parte de la adoración. La construcción avanzaba con precisión matemática y con una solemnidad casi sobrenatural. Salomón, con la paciencia del sabio y la visión del rey, supervisaba cada detalle. Las crónicas cuentan que empleó 7 años en la edificación de aquella casa que no era para él, sino para Jehová, el Dios de sus padres. Era un acto de obediencia, pero también de gloria nacional. Israel, hasta entonces una confederación de tribus unidas por la fe y el linaje, ahora se erguía como un reino consolidado, con un templo que sería faro espiritual y político para generaciones. Cuando el día de la dedicación llegó, Jerusalén vibraba con expectación. Sacerdotes revestidos con lino puro llevaban el arca del pacto, el símbolo de la alianza, desde la tienda donde había reposado hasta el lugar santísimo del nuevo templo. Salomón mismo se postró, y ante la multitud levantó sus manos al cielo. La oración que pronunció resonó no solo en las piedras recién labradas, sino en el corazón de cada israelita. No pedía únicamente bendición, pedía que el templo fuera un lugar de encuentro, para el extranjero que buscara al Dios verdadero, para el pecador que pidiera perdón, para el pueblo que rogara por lluvia en tiempos de sequía o por victoria en medio de la guerra. En su voz había una visión universal, la certeza de que la gloria de Jehová no se limitaba a Israel, sino que alcanzaba a todas las naciones. Y entonces ocurrió el prodigio.
Una nube descendió sobre el templo, llenando la casa con la presencia de Jehová. Los sacerdotes no pudieron permanecer de pie por el peso de aquella gloria. Fue un instante en que lo eterno tocó lo humano, en que Israel supo que no estaba solo, que su Dios habitaba en medio de ellos. El templo de Salomón se convirtió desde aquel día en el corazón espiritual de un pueblo y en la envidia de los reinos vecinos. El esplendor del templo fue solo un reflejo del esplendor del reino. Bajo Salomón, Israel alcanzó una prosperidad nunca vista. Sus fronteras se expandieron, no tanto por la espada, sino por la diplomacia y el comercio. El rey construyó palacios, fortalezas, ciudades de aprovisionamiento, organizó flotas que navegaban hacia Ofir y traían oro, marfil, monos y pavos reales. Jerusalén se transformó en una ciudad cosmopolita, donde se encontraban mercaderes de Arabia, embajadores de Egipto, sabios de Fenicia y artesanos de todo el mundo conocido. Las riquezas fluían hacia el trono, y el rey, sentado en un trono de marfil recubierto de oro, se convertía en símbolo viviente de poder y magnificencia. Pero lo que realmente distinguía a Salomón no eran sus tesoros, sino su sabiduría. Reyes y príncipes viajaban grandes distancias para escucharlo. Se decía que conocía los misterios de las plantas y de los animales, que hablaba de cedros y de lirios, de aves y reptiles. Sus proverbios circulaban como joyas que iluminaban la mente, y sus cantares eran recitados en banquetes y plazas. Era más que un rey, era un filósofo, un poeta, un maestro cuya inteligencia parecía trascender las fronteras humanas. Fue en ese contexto que la fama de Salomón llegó a oídos de la reina de Saba, una soberana de un reino rico en especias y piedras preciosas, ubicado en las lejanas tierras del sur. Impulsada por la curiosidad y quizá por la sospecha de que tanta gloria no podía ser verdad, emprendió un viaje monumental con una caravana de camellos cargados de oro, perfumes y gemas. Su llegada a Jerusalén fue un espectáculo de exotismo y poder. Y allí, en los salones del rey, se dio un encuentro que la historia recuerda con fascinación. La reina puso a prueba a Salomón con enigmas y preguntas difíciles, y cada una recibió una respuesta que superaba sus expectativas. Pero más que la sabiduría de sus palabras, fue la grandeza de su reino lo que la dejó sin aliento, la organización de su corte, la abundancia de su mesa, la solemnidad del culto en el templo. Sus palabras quedaron registradas como un testimonio inmortal. Todo lo que oí en mi tierra acerca de tus hechos y tu sabiduría era verdad. Pero yo no lo creía hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Y he aquí, ni aun la mitad se me había contado. Así, hasta las naciones más lejanas reconocían que en Israel había surgido un rey único, bendecido por su Dios. El reinado de Salomón fue un equilibrio perfecto entre poder y paz. Las alianzas con Egipto, Fenicia y otras naciones aseguraban estabilidad. El comercio llenaba los graneros y las arcas. El pueblo disfrutaba de seguridad, de prosperidad, de un orden social que parecía inquebrantable. Bajo su mando, cada israelita vivía en paz bajo su vid y bajo su higuera, imagen bíblica de plenitud y tranquilidad. Nunca antes ni después Israel experimentaría una era de esplendor tan brillante. Pero la magnificencia traía consigo una sombra. Con el poder llegaron también las tentaciones. Salomón, hombre de corazón vasto, comenzó a forjar alianzas matrimoniales con princesas extranjeras. Lo que en principio parecía una estrategia política brillante, pues cada matrimonio sellaba una paz con otro reino, se convirtió en una red peligrosa. Sus esposas trajeron consigo sus dioses, sus altares, sus costumbres. Y poco a poco, el corazón del rey, aquel que había pedido sabiduría a Jehová, comenzó a dividirse. Jerusalén, que resplandecía con el templo del Dios de Israel, también empezó a llenarse de altares dedicados a deidades extranjeras. En medio de ese contraste, la grandeza de Salomón continuaba expandiéndose. Su corte brillaba con banquetes donde el vino corría como ríos y los manjares parecían inagotables. Las crónicas enumeran cada día miles de kilos de harina, carne y aves destinados al consumo real. 12 gobernadores se turnaban para proveer durante un mes, asegurando que la abundancia nunca faltara en la mesa del rey. La opulencia era tan inmensa que hasta el oro se volvió común, mientras la plata era considerada casi sin valor. El esplendor externo no ocultaba, sin embargo, las grietas internas que empezaban a formarse. El pueblo, aunque gozaba de paz, comenzaba a sentir el peso de los tributos y las cargas impuestas para mantener tanta magnificencia. El sueño de un reino eterno construido sobre la sabiduría estaba empezando a mostrar signos de fragilidad. Salomón, en su grandeza,
se hallaba en una encrucijada: mantenerse fiel al Dios que le había dado todo, o dejarse arrastrar por la multitud de voces, costumbres y deseos que lo rodeaban. Hasta ese momento, su reinado había sido un amanecer radiante, una era dorada que las generaciones futuras mirarían con nostalgia. Pero toda luz, cuando alcanza su cenit, comienza también a proyectar sombra. Y en la vida de Salomón, la sombra se avecinaba, lenta pero inexorable, nacida no de enemigos externos, sino del propio corazón del rey. La gloria de Salomón, que había iluminado a Israel como el sol en lo alto del cielo, comenzó lentamente a eclipsarse. El rey, en su afán por consolidar alianzas y rodearse de esplendor, acumuló esposas y concubinas hasta un número que desbordaba la razón. Eran 700 princesas y 300 concubinas, cada una con su historia, su linaje y su fe. Con ellas llegaron templos y altares dedicados a Astarte, a Moloc, a Quemos, a dioses que exigían ritos que Jehová había prohibido. Y aunque su corazón alguna vez ardió con la devoción pura de un joven que pidió sabiduría al Creador, ahora se dividía entre lo eterno y lo efímero, entre la voz de Jehová y el murmullo de los ídolos. Jerusalén, la ciudad donde descendió la gloria en forma de nube, empezó a llenarse de altares extraños. Las colinas que rodeaban la ciudad santa se poblaron de santuarios ajenos, donde el humo del incienso no se dirigía al Dios de Israel, sino a deidades extranjeras. El contraste era doloroso. El templo, recubierto de oro, resplandecía como el testimonio supremo de la fidelidad de Jehová, y a su alrededor, las sombras de la idolatría crecían como maleza. El rey sabio, el hombre que había discernido la verdadera madre de un niño con astucia divina, ahora parecía incapaz de discernir la traición que anidaba en su propio corazón. Las consecuencias no tardaron en llegar. Jehová, que lo había elevado por encima de todos los reyes, le advirtió que su desviación tendría un precio. No en sus días, por amor a David, pero sí en los de su hijo, el reino sería desgarrado. El eco de esa profecía resonó como un trueno oculto detrás de los cielos despejados. Salomón, que había edificado un reino de paz, estaba sembrando sin saberlo las semillas de la división. El esplendor dorado de su era se tornaba en un presagio oscuro, un recordatorio de que la sabiduría no basta cuando el corazón se aparta de la fuente de la vida. Internamente, el pueblo comenzaba a resentirse. Los tributos eran pesados, las exigencias laborales incesantes. Miles de hombres habían trabajado en la construcción del templo, en la edificación de palacios, en la expansión de ciudades fortificadas. La grandeza de Jerusalén se levantaba sobre los hombros de un pueblo que, aunque orgulloso, también sentía el peso de la carga. Los murmullos crecían en aldeas y campos, mientras el rey, rodeado de lujos, parecía alejarse de la sencillez que había caracterizado a su padre David, el pastor que nunca olvidó de dónde lo sacó Jehová. Externamente, los enemigos comenzaron a levantarse. Hadad el Edomita, Rezón de Damasco, Jeroboam en Egipto, figuras que parecían menores en el gran tablero geopolítico, pero que con el tiempo se convertirían en azotes para la descendencia de Salomón. Eran como grietas que aparecían en un muro que parecía inexpugnable. El reino, aunque aún brillante, ya no era invulnerable. La protección que provenía de la fidelidad a Jehová comenzaba a resquebrajarse. En medio de estas sombras, la figura de Salomón seguía siendo compleja y fascinante. Escribió proverbios y cánticos que reflejaban no solo su sabiduría, sino también la tensión de su alma. En sus palabras se percibe la búsqueda de sentido, la reflexión sobre la fugacidad de la vida, la vanidad de las riquezas, la inevitabilidad de la muerte. Como si el rey, en los últimos años de su vida, mirara todo lo construido y preguntara: ¿de qué sirve acumular tesoros, levantar palacios y conquistar fama, si todo se desvanece como el humo? Su voz en el libro del Eclesiastés es la de un hombre que, tras haber probado todas las mieles del mundo, reconoce que todo es vanidad y correr tras el viento, y que lo único que permanece es temer a Dios y guardar sus mandamientos. El ocaso de Salomón no fue abrupto ni trágico en un solo instante, sino lento, como el sol que se oculta tras las montañas, dejando tras de sí un cielo teñido de melancolía. Reinó 40 años sobre Israel, años que marcaron el cenit de la nación. Bajo su mando, Israel fue respetado y envidiado, un centro de comercio, cultura y espiritualidad. Pero también bajo su reinado comenzaron las fracturas que, tras su muerte, se abrirían en grietas irreparables. El reino unido de Israel, soñado por David, se dividiría en dos: Judá y Benjamín bajo Roboam, hijo de Salomón, y el resto bajo Jeroboam. La profecía se cumpliría:
y el legado dorado del rey sabio quedaría ensombrecido por la división. Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de su padre David, dejando tras de sí un reino que jamás volvería a conocer tal esplendor. Su vida fue un espejo de la condición humana, capaz de la mayor sabiduría, pero también vulnerable a las pasiones, constructor del templo más sagrado, pero también levantador de altares profanos, rey de paz, pero sembrador de divisiones futuras. En él se entrelazan la luz más brillante y la sombra más oscura, recordándonos que la grandeza no está asegurada por los dones recibidos, sino por la fidelidad con que se custodian. Sin embargo, el legado de Salomón trasciende sus errores. Su sabiduría, plasmada en proverbios que aún hoy iluminan la mente y guían el corazón, se ha convertido en patrimonio de la humanidad. Su templo, aunque destruido siglos más tarde, permaneció como símbolo de la presencia divina entre los hombres. Su nombre, repetido en sinagogas, iglesias y mezquitas, sigue evocando la idea de un rey que alcanzó lo más alto del conocimiento humano. Su vida es advertencia y enseñanza, inspiración y cautela, un relato que trasciende el tiempo y sigue hablando al corazón de quienes buscan la verdad. La pregunta que abrió su historia permanece como un eco. ¿Puede un hombre, con toda su sabiduría, sostener la grandeza de un reino y la pureza de su alma? En Salomón, la respuesta se mezcla con luces y sombras. Alcanzó la cumbre de la sabiduría, pero cayó en el abismo de la idolatría. Construyó un templo para Jehová, pero también altares para dioses extranjeros. Fue rey de paz, pero su legado inmediato fue la división. Y sin embargo, en su humanidad compleja, en su lucha entre lo divino y lo terrenal, su vida refleja la historia misma de la humanidad, un peregrinar entre la gloria y la fragilidad, entre la sabiduría y la tentación. Así concluye la historia del rey que pidió sabiduría en lugar de riquezas, y que recibió ambas. Un hombre que brilló como un faro y cuya luz aún ilumina, aunque su sombra nunca pueda ser ignorada. Salomón, hijo de David, rey de Israel, constructor del templo, sabio incomparable, es recordado no solo por lo que fue, sino por lo que enseñó con su vida, que la verdadera grandeza no se mide en palacios ni en tesoros, sino en la fidelidad a aquel que concede la sabiduría y sostiene el corazón humano.